Algonon, buenos días y gracias por la invitación. Sí. Voy a presentar brevemente qué hace la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el fin de promover mejoras en el medio laboral. La agencia proporcionará a los organismos comunitarios, Estados miembros y a todos los que están comprometidos en temas de seguridad y salud en el trabajo, información técnica, científica y económica para su utilización en el área de la seguridad y la salud. Usamos nuestra página web para proporcionar esta información. ¿Qué es eso? Oh, es que eso es Rose. No es la presentación. A ver. Tengo en una... eso es sobre género, en general. Pues tengo aquí. Problemas del directo, supongo. Pero no sé cómo ha ocurrido esto. No es este, hay tres ahí. Eso es no es eso es de Santander, eso es el último aquí, Navarra. La última. Sí. Bueno, eso tiene mejor pinta. Bueno, hemos hecho esto. Y voy a presentar unos resultados del proyecto piloto del Parlamento Europeo que hemos hecho sobre el envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente hablaré sobre la campaña europea 2016-2017, Trabajos saludables en cada edad, promoción de una vida sostenible. Vale, en breve, ¿cuál es el problema? Pues la población activa de Europa está envejeciendo, lo que conlleva a la prolongación de la vida laboral. Los retos del cambio demográfico para la seguridad y la salud en el trabajo incluyen más años trabajando, más años expuestos a los peligros, trabajando a edades más avanzadas, expuestos a peligros, y aumento de trabajadores con problemas de salud y enfermedades crónicas. Dado la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo para hacer un trabajo sostenible, el Parlamento Europeo asignó a la agencia un proyecto piloto sobre la seguridad y la salud en el trabajo en el contexto del envejecimiento de la mano de obra. Los elementos principales del proyecto han sido informes sobre asuntos claves, el género, la rehabilitación,
las políticas y las estrategias de los Estados miembros y buenas prácticas en el lugar de trabajo y el uso de los resultados de estos elementos para determinar cuáles son los requisitos previos para los sistemas de seguridad y salud en el trabajo para afrontar estos problemas. Bueno, el informe, algunos resultados del informe sobre asuntos claves incluyen, aunque a partir de los 40 años se pueden observar cambios en la capacidad funcional que pueden afectar la capacidad de trabajar, la verdad es que hay grandes variaciones y la edad no es buen predictor ni de la capacidad de trabajo ni de la salud. Esto es porque los trabajadores mayores son un grupo que muestran una gran diversidad, que significa cuando se trata de los trabajadores seniores hay que evitar los tópicos. También hay que reconocer que diversos sectores de actividad y ocupaciones muestran diferentes rendimientos en su habilidad para mantener a las personas mayores en el trabajo. Y también siempre hay que tener en cuenta la dimensión de género. Los hombres y las mujeres son diferentes, trabajan en circunstancias diferentes y tienen responsabilidades en el hogar que afectan qué tipo de horario prefieren, etc. Existen muchos mitos y tópicos sobre el envejecimiento. Sin embargo, los estudios muestran las realidades. Y no es verdad que los trabajadores seniores están más tiempo de trabajo, o tengan más accidentes, o sean menos productivos, o que pueden aprender, o que no pueden aprender cosas nuevas. Y por otro lado, parece que los trabajadores seniores son más leales y tienen un mejor conocimiento de asuntos de calidad y tienen una mejor ética de trabajo y una mejor disciplina y se adaptan y compensan las pérdidas de su rendimiento. Y entre sus muchas cualidades es cierto que tienen más experiencia. Lo que es clave es que la prevención debe ser a lo largo de toda la vida laboral. La seguridad y la salud en el trabajo de los jóvenes predetermina la seguridad y salud en el trabajo de los mayores. Dado que las condiciones en las que se desarrolla la vida laboral afectan a la salud en edad avanzada. Es decir, tenemos que mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en general y la prevención de riesgos en general. Basado en la evaluación de riesgos, el primer paso para hacer trabajos más sostenibles es tomar medidas para hacer el trabajo más fácil, saludable y seguro para todos y todas. Porque las mismas medidas que hacen el trabajo de un joven más fácil, como equipamiento para levantar cargos pesados, pueden significar la posibilidad de seguir en el trabajo para un trabajador o una trabajadora mayor. Al mismo tiempo, se puede tomar medidas adicionales para individuos más vulnerables cuando sea necesario, que puede ser ajustes distintos
para trabajadores mayores o jóvenes, hombres o mujeres, o incluso inmigrantes. Hay que añadir que la Ley de Igualdad para Discapacidades, que requiere que el empresario haga ajustes para acomodar un trabajador discapacitado en el lugar de trabajo, es compatible con este enfoque de la evaluación de riesgos. Sin embargo, es muy importante consultar estos grupos de trabajadores durante la evaluación y trabajar en una forma estrecha con recursos humanos. Los trabajadores mayores no construyen un grupo homogéneo, como he dicho, y las diferencias individuales, tanto en la capacidad funcional como en la salud, aumentan con la edad. La diversidad se puede abordar presentando atención a las exigencias de trabajo en relación con las capacidades individuales. Eso se llama el concepto de capacidad de trabajar. Las exigencias de trabajo guardan relación con el contenido, la carga y la organización del trabajo, con la comunidad y el entorno de trabajo y con la cultura de la organización. Los recursos de cada persona dependen de varios factores, de su salud y sus capacidades funcionales, de sus aptitudes y sus competencias, pero también de sus valores, actitudes y su motivación de trabajar. Varios estudios miembros como Finlandia y Alemania han desarrollado un método para determinar un índice de capacidad de trabajo para un individuo usando estos factores. Se usa para identificar posibles problemas de seguir trabajando antes de tiempo para tomar medidas para ayudar a la persona a continuar trabajando. Usan esto junto como un método de evaluar si una empresa está preparada para el envejecimiento de su mano de obra, si tienen las políticas correctas y la cultura correcta también. Este modelo de la casa de trabajo sostenible describe las diferentes dimensiones que afectan a la capacidad humana de trabajo. Se ve que la capacidad de trabajo es el equilibrio entre el trabajo y los recursos individuales. Además del lugar de trabajo, se ve que influyen en este equilibrio la familia, la comunidad inmediata y las políticas sociales y económicas. El modelo facilita entender la complejidad de las interacciones de los factores dentro y fuera del lugar de trabajo, que influyen en la capacidad de un individuo de seguir trabajando. Dentro del lugar de trabajo, la casa, se necesita cada planta de la casa para apoyar, sostener el techo. ¿Qué significa tener la habilidad de trabajar con salud y la capacidad funcional? ¿Qué significa tener la habilidad de trabajar, salud y capacidad funcional, competencia y motivación y un buen entorno de trabajo? Necesita todo estas habilidades o factores, el trabajador. Y todo esto está influido por las leyes de la seguridad y salud en el trabajo, el acceso a la educación vocacional,
cómo funciona la sanidad pública en general para rehabilitar gente con problemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema amplio que va mucho más lejos del individuo. Perder algo de capacidad física o empeorar la salud no significa tener problemas para trabajar. Hay evidencias de que seguir trabajando en buenas condiciones, pero tiene que ser buenas condiciones, es mejor para la salud en comparación de no tener trabajo. Sin embargo, el trabajo deberá adaptarse a las capacidades, aptitudes y estado de salud de la persona, así como a otros factores de diversidad. Muchas veces, medidas simples pueden facilitar seguir trabajando aún con un deterioro físico o mala salud. Ejemplos de cambios en función de la capacidad de trabajo son el uso de equipos, un adecuado diseño ergonómico, mejorar la luz en el puesto de trabajo, el rediseño del puesto de trabajo o la rotación laboral. Muchas veces tales medidas benefician a toda la plantilla, como utilizar equipos o cambios de la forma de trabajar para evitar trabajos pesados o evitar posturas incómodas. Por ejemplo, una fábrica de coches en Alemania introdujo cambios ergonómicos. El chasis se puso al revés para mejorar las posturas de trabajar, con la consecuencia inesperada de que empezaron a reclutar jóvenes, otra vez también, haciendo el trabajo más fácil. Le molaba más trabajar en la fábrica. También durante nuestros estudios hemos considerado el papel de la CIA y el trabajo sostenible. De hecho, yo tengo problemas con la espalda y provocado bastante por trabajar sentada enfrente de un ordenador. Y mi propio fisioterapeuta llama la CIA, o ya hablo sobre la CIA, el trastorno de la CIA, y va por ahí dando charlas sobre esto. Porque no somos robots y no es nada saludable mantener la misma postura todo el día. Tenemos que acostumbrarnos a cambiarnos la postura, levantarnos y sentarnos con frecuencia. En el norte de Europa es muy común el uso de mesas regulables para cambiar la postura sentado y de pie, aunque estás cambiando entre dos posturas estáticas. Entonces ayuda, pero también de pie estás en una postura estática también. Entonces, hay que introducir el concepto de la rutina de oficina en movimiento. Por ejemplo, andar para hablar con el colega que está en la oficina de al lado y hacerlo de pie en lugar de mandar un correo electrónico. Estas imágenes vienen de una guía del Instituto Nacional de Salud en el Trabajo en Alemania, que han hecho un guía sobre el tema. Vale, algunos resultados del informe sobre género, mujeres, edad y la seguridad y la salud en el trabajo. Trabajadores y trabajadoras en puestos manuales están más propensas a tener problemas
si siguen en el mismo trabajo a los 60 años. En cuanto a los y las que cuiden a sus padres o de sus parejas, la diferencia entre géneros de quien hace estos labores es menor que por el cuidado de hijos. Pero aunque sigue siendo la mujer que lleva la mayoría de este tipo de trabajos en el hogar. Pero algunas medidas que existen hoy en día, como horarios flexibles, están solo pensadas para el cuidado de los niños por sus madres y se necesitan cambios porque cuidar de un adulto enfermo que puede tener rachos enfermos, menos enfermos, es muy diferente de cuidar de un niño. Por un lado y por otro lado, eliges tener niños, pero no eliges tener un padre, una pareja enferma. Entonces las necesidades son diferentes y hay que pensar mucho más en esto. Los riesgos para la sostenibilidad de trabajos típicos de las mujeres son la larga exposición de trastornos musculoesqueléticos y el estrés causado por la carga emocional. Medidas simples en el lugar de trabajo pueden ayudar a las mujeres con la menopausia también, como la disponibilidad de agua para beber, uniformes formados de capas que se puede poner, quitar, y flexibilidad en el horario para acudir al médico para ellas que lo necesitan. En cuanto a la promoción de la salud en el trabajo, los jóvenes, mayores, mujeres y hombres necesitan un enfoque adaptado. Voy a soltar este porque andamos un poco justo de tiempo. Vale, esto es un ejemplo muy interesante que muestra la interacción entre la edad y el género y la igualdad. Es de una empresa de imprenta en Francia. Las mujeres mayores trabajando en lo que se llama acabado tenían un alto absentismo por trastornos musculoesqueléticos. La permanencia en el mismo puesto, los años o tiempo, la permanencia en el mismo puesto era valorado en la evaluación de riesgos. Y por los investigadores, un equipo de ergonomistas, y encontraron que los hombres y las mujeres empezaron en este mismo puesto. Pero sin embargo, los hombres tuvieron un ascenso rápido de este puesto, pero las mujeres seguían por largo tiempo en este trabajo muy repetitivo y expuestas a malas posturas. Entonces, las recomendaciones del equipo de investigación eran mejorar la ergonomía, pero también mejorar el reconocimiento del oficio y las habilidades de las mujeres y su trayectoria profesional. Hemos recompilado varias buenas prácticas durante el proyecto. Esto es un ejemplo de una buena práctica en una guardería en Dinamarca. Había 19 empleados, entonces es un lugar de trabajo pequeño. Y el objetivo era retener trabajadoras experimentadas. Los riesgos incluían movimientos repetitivos y levantar niños.
La directora, el sindicato y un experto terapeuta ocupacional cooperaron. Consiguieron mesas y sillas hidráulicas regulables para cambiar a los niños. Hicieron ajustes a los horarios de trabajo. Una terapeuta ocupacional dio consejos individuales sobre métodos de trabajo. Proporcionaron acceso para las empleadas a programas de ejercicio y fisioterapia a bajo coste. Y eso es una idea curiosa. En reuniones con padres, los padres masculinos ayudan a mover las sillas y mesas en la sala de reuniones. Y hicieron todo eso con el apoyo de un programa municipal. La directora recibió formación y ayuda parcial para cubrir los costes del terapeuta ocupacional. Hemos mirado lo que parece los factores de éxito de las buenas prácticas y como muestra bien la intervención en la guardería, los factores del éxito para buenas prácticas en el lugar de trabajo incluyen que los y las mayores son considerados y consideradas como un recurso valorable, con competencias y habilidades, que el enfoque principal debe ser prevenir los riesgos para todos y todas, con ajustes para mayores si son necesarios. La importancia de consultar y involucrar a los trabajadores y la cooperación cercana entre recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo es fundamental. El uso de una combinación de medidas distintas como cambios del horario de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, planes de jubilación, medidas de seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, formación y cambios en el puesto de trabajo, etc. Entonces, normalmente hay varios factores distintos para hacer una buena práctica y que el apoyo externo es importante para las pymes, como financiación y formación. Hicimos un informe sobre rehabilitación y la vuelta al trabajo. La rehabilitación efectiva y reincorporación a la vida laboral son una parte vital en la sostenibilidad del trabajo porque las bajas prolongadas por enfermedad pueden generar problemas de salud mental. Cuanto más dura la baja laboral, lo menos probable es que una persona vuelva a trabajar. Los problemas de salud son la causa más frecuente de abandono temprano de la vida laboral. Las conclusiones claves del informe sobre rehabilitación y la vuelta al trabajo incluyen que se necesita un enfoque de rehabilitación debe ser seguir en el trabajo. Todo el enfoque debe ser mirando el trabajo, teniendo volver a trabajar como el objetivo del tratamiento médico. Entonces, incluso los médicos de familia deben tener este mismo objetivo para sus pacientes en el momento de
del tratamiento. También la importancia de la detección de problemas e intervención tempranas. Una salud pública más enfocada a enfermedades que no amenazan la vida, como trastornos musculoesqueléticos. Aunque también es importante fijar en enfermedades como el cáncer, etc. Hay mucho más enfoque en que parece los trastornos musculoesqueléticos tenían un papel un poco de la cenicientas en la salud pública. Pero dado el amplio rango de personas que sufren trastornos musculoesqueléticos, es un grave problema, aunque no significa la muerte. Se necesita que los programas de rehabilitación sean multidisciplinarios y coordinados entre departamentos de empleo, salud pública, salud y seguridad en el trabajo, etc., que no es fácil conseguir. En Suecia, los servicios públicos tienen que compartir un presupuesto único para la rehabilitación. Entonces, empleo, salud pública, salud y seguridad laboral, educación. Entonces, esto promueve el trabajo en colaboración de estas diferentes burocráticas, unidades burocráticas. Voy a saltar esto. La prevención para mantener la salud por el largo de la vida debe empezar en la escuela, porque los riesgos por ejemplo, los riesgos de trastornos musculoesqueléticos ya son evidentes en la escuela. Los resultados de un estudio en el Reino Unido fue que los alumnos ya tenían dolores del cuello, de la espalda, asociados con el mobiliario escolar y el peso de las mochilas. Y una buena práctica, otra vez de Suecia, era de unos fisioterapeutas promueven el conocimiento de la ergonomía y su aplicación en las escuelas de enseñanza primera. Entonces, daban charlas a los alumnos, pero también daban consejos sobre el mobiliario en las escuelas también. Algunas conclusiones del proyecto son que el trabajo es beneficioso para la salud física y mental. Se puede mejorar la salud de los trabajadores de todas las edades. La exposición acumulativa a riesgos laborales perjudica la salud de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, prevenir riesgos para todos y todas a lo largo de la vida laboral, tenemos que hacer esto combinado con medidas individuales y adaptaciones cuando sean necesarias. Las políticas de prevención basadas en la evaluación de riesgos son válidas para este enfoque. Entonces tenemos las
herramientas, lo que es necesario es aplicar. Sin embargo, se necesita un sistema de prevención robusto y progresivo, con acceso a servicios de prevención, a seguimiento de salud laboral y a servicios de rehabilitación, etc. Y especialmente acceso a servicios de prevención y rehabilitación es un problema para los trabajadores con contratos temporales y también para las pequeñas empresas. Aunque también en este ámbito hay unas buenas prácticas. En Escocia han hecho un proyecto piloto en el sector de construcción para hacer un seguimiento de trabajadores de construcción, que la mayoría tienen puestos temporales. También en otros países como Finlandia ya han incorporado el concepto de bienestar en el trabajo dentro de sus leyes de prevención y su estrategia. Y se necesita un enfoque entregado entre sanidad, seguridad y salud en el trabajo, igualdad, servicios de empleo y servicios de formación. Vale. Pasando brevemente a la campaña europea de 2016 y 2017, Trabajos saludables en cada edad, promoción de una vida sostenible. El objetivo principal es promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral. Tenemos un amplio rango de recursos disponible en el sitio web de la campaña. Folletos, guías, vídeos, entre otras cosas. También las resúmenes. Hemos hecho resúmenes de 2 páginas de los informes del proyecto del Parlamento Europeo y hemos traducido estos a otros idiomas, incluyendo castellano. Entonces, también para la campaña. Lo de rehabilitación, género, asuntos claves, etc. Entonces, esto también estarán disponibles para la campaña en breve. Entonces, nuestras campañas son campañas descentralizadas, que significa que son para todos, incluyendo los lugares de trabajo. Pueden participar organizaciones de todos los tamaños y sectores, así como personas a título individual, como por ejemplo difundiendo material de la campaña, participando de actividades y eventos y organizándolos, y utilizando y promocionando las herramientas disponibles para la gestión de la edad. O haciendo actividades durante las semanas europeas. Y el siguiente es en
ahora en octubre 2017. Bueno, recuerden, si se hace más seguro y fácil el trabajo de las mujeres o de los o las mayores, se hará más seguro y fácil para todas las edades y toda la mano de la obra. Gracias por su atención y aguantar mi castellano y es que casco.